Ruby Pérez subió al escenario como lo había hecho miles de veces. El público lo ovacionó de pie. Sus ojos brillaban bajo las luces del teatro, pero detrás de su impecable traje y su sonrisa habitual, había una tormenta que llevaba años escondida. Nadie imaginaba que esa noche sería distinta, que no solo entregaría canciones, sino también una verdad que le pesaba como una losa sobre el alma. Todo comenzó con una mirada hacia el cielo. Sostenía el micrófono con fuerza, como si estuviera a punto de decir algo más importante que cualquier letra que haya interpretado. La música cesó y el silencio se apoderó del recinto. El público, desconcertado, lo miraba con atención. Ruby bajó la mirada, respiró hondo y con voz temblorosa soltó las palabras que estremecieron a todos. Hay algo que nunca dije, algo que llevo cargando durante años. Las cámaras se encendieron. Algunos pensaron que era parte del espectáculo, una introducción emocional a alguna balada, pero no. Ruby Pérez, el ícono de la música tropical, comenzaba a desnudar su alma en vivo. Las primeras lágrimas brotaron sin permiso. Él intentó continuar, pero su voz se quebraba. Alguien desde la primera fila le gritó: «Te amamos, Ruby». Fue ahí cuando decidió dejar de cantar por unos minutos y contar lo que nadie esperaba. Durante toda mi vida he cantado para ustedes con el corazón, pero muchas veces ese corazón estaba roto, comenzó diciendo, secándose el rostro. La multitud enmudeció. He estado rodeado de aplausos, fama, luces, pero también de silencios que me han hecho daño. He vivido con un secreto que me ha marcado más que cualquier melodía. Los rumores no tardaron en recorrer las redes sociales. Sería una enfermedad, un problema familiar, un escándalo del pasado. Todos los presentes empezaron a grabar con sus teléfonos. Pero él no se inmutó. Siguió hablando, ahora con la mirada fija al público, como si por fin se liberara de una pesada carga. Hubo un tiempo en que perdí el sentido de todo. Ni siquiera quería levantarme de la cama. Sí, me veían sonriente en televisión, bailando en el escenario, firmando autógrafos, pero por dentro, estaba destrozado. Perdí a alguien muy importante para mí. Alguien que nunca pudieron ver, porque decidí esconderlo de todos ustedes. El murmullo fue inmediato. ¿De quién hablaba? Una pareja, un hijo. Ruby hizo una pausa. Se notaba que luchaba consigo mismo. No era fácil, pero ya no había marcha atrás. Fue el amor de mi vida, y nadie lo supo. Porque tuve miedo. Miedo a que no me entendieran, a que no aceptaran mi verdad. A que todo por lo que trabajé se viniera abajo por una sola confesión. Vivimos escondidos, con citas en secreto, mensajes borrados, momentos fugaces. Y cuando esa persona murió, se llevó un pedazo de mí que nunca recuperé. La emoción inundó el recinto. Algunos lloraban, otros simplemente no creían lo que escuchaban. La confesión no era solo un testimonio de amor, sino de dolor, de represión, de vivir entre luces mientras su corazón habitaba en la sombra. Ruby Pérez estaba revelando no solo una historia personal, sino el precio que pagó por la fama y el miedo a perderla todo. Los minutos pasaban y la tensión crecía. Sé que muchos me juzgarán, continuó. Pero también sé que otros entenderán que los artistas no somos de piedra. Sentimos, lloramos, sufrimos. Y hoy ya no quiero esconder más. No solo por mí, sino por todas esas personas que aman en silencio, que temen mostrar su verdad porque piensan que los van a señalar. Basta de eso. Los aplausos no se hicieron esperar. Uno a uno, los asistentes comenzaron a ponerse de pie. Lo que empezó como una noche más de concierto, se transformó en un momento histórico. Un ídolo de la música dominicana estaba rompiendo todas las barreras. Las lágrimas en sus ojos no eran de tristeza, sino de liberación. Después de tantos años, Ruby Pérez se atrevía a ser completamente él. No me importa si después de esto me cierran puertas, si algunos me dan la espalda. Yo ya no quiero vivir con miedo. Esta es mi verdad, yo también amé profundamente, aunque muchos no lo supieran. Y sigo amando cada vez que canto, cada vez que los veo a ustedes. Gracias por permitirme ser quien soy.
La ovación fue ensordecedora. No hubo juicio, no hubo rechazo. Solo respeto y admiración. Ruby bajó el micrófono, se limpió el rostro con un pañuelo blanco y, por primera vez en años, sonrió con sinceridad absoluta. El peso que había llevado durante tanto tiempo comenzaba a desaparecer. Esa noche, los medios explotaron. Los titulares hablaban de la valiente confesión, de la sensibilidad del artista, de su lado más humano. Algunos lo llamaron acto heroico, otros simplemente el momento más emotivo del año. Pero para él, no se trataba de titulares. Era un cierre, un nuevo comienzo. Una página más honesta en la historia de su vida. Mientras salía del escenario, un joven se acercó a él entre lágrimas y le dijo: «Gracias por decir lo que yo no me atrevo». Ruby lo abrazó fuerte. En ese instante, entendió que su verdad no solo lo liberaba a él, sino también a muchos otros. Y eso, valía más que cualquier disco de oro. Lo que vendría después solo aumentaría el impacto de su confesión. Porque Ruby Pérez no había contado todo. Aún quedaban piezas del rompecabezas, detalles que estremecerían aún más al mundo. Al día siguiente, el nombre de Ruby Pérez era tendencia en todos los rincones de Internet. Videos de su conmovedora confesión circulaban por millones de teléfonos. Programas de televisión abrían sus emisiones con el rostro del cantante llorando en pleno escenario. Los titulares eran impactantes: Ruby rompe el silencio, el amor oculto del merenguero, confesión inesperada sacude la música latina. Pero mientras el mundo hablaba, Ruby permanecía en su habitación, en silencio, abrazado a un retrato que solo él miraba con devoción. Ese retrato no era público, no estaba colgado en ningún rincón de su casa. Era pequeño, casi escondido en una vieja agenda. Mostraba a un joven de sonrisa amplia y mirada tierna. Ese era el gran amor que Ruby mencionó, un hombre al que conoció en uno de los momentos más caóticos de su vida. Alguien que había estado siempre tras bambalinas, apoyándolo, amándolo en las sombras, sin pedir nada a cambio. Ruby recordaba con claridad el día en que se conocieron. Fue durante una gira por Puerto Rico, hace más de 20 años. En una fiesta privada organizada después de un concierto, los presentaron brevemente. Al principio fue solo una conversación amable, pero los días siguientes fueron suficientes para que la conexión se hiciera profunda. Era un amor improbable, uno que no podía mostrarse abiertamente en un mundo donde la imagen pública lo era todo. Ruby era una estrella y él, un alma libre que se negaba a esconderse. Pero por amor, aceptó vivir en silencio. Durante años mantuvieron una relación secreta. Se comunicaban con códigos, se encontraban en lugares remotos, vivían intensamente cada segundo robado al mundo. Ruby escribía canciones que hablaban de ese amor sin poder nombrarlo. Detrás de cada balada romántica se escondía un pedazo de su historia. Cuando en entrevistas hablaba de sus musas, lo hacía con la voz temblorosa, porque su verdadero amor nunca estuvo en las portadas, sino en su corazón. Pero la felicidad duró poco. Una enfermedad silenciosa llegó sin avisar. El joven comenzó a debilitarse y aunque Ruby hizo todo lo posible para ayudarlo, la medicina no fue suficiente. Nadie supo de su sufrimiento porque lo vivió en secreto. Ni su equipo más cercano, ni sus colegas, ni su familia. Ruby desaparecía por semanas con excusas de salud o descanso, pero en realidad estaba acompañando a su amor en sus últimos días. Cuando finalmente falleció, Ruby no pudo asistir al funeral. Lo vivió solo, en una habitación de hotel, llorando desconsoladamente mientras su corazón se partía en 1000 pedazos. La prensa publicó que estaba agotado, que necesitaba descansar por exceso de trabajo, pero nadie imaginó la verdadera razón de su desaparición. Desde ese momento, algo en él cambió. Siguió cantando, sí, pero su mirada nunca volvió a brillar igual. Cada vez que interpretaba una canción de amor, estaba hablándole a él, al que se había ido en silencio, sin reconocimiento, sin un adiós público. Y esa era la otra parte de la historia que Ruby había callado. La más dura.
la que ahora, después de su confesión en el escenario, comenzaba a salir a la luz. Esa mañana, Ruby recibió una llamada inesperada. Era una mujer mayor, la madre del joven fallecido. Su voz temblaba. Te vi anoche, Ruby, gracias por amarlo como nadie más lo hizo. Yo lo sabía todo. Siempre lo supe. Ruby se quebró. Lloró en silencio al otro lado del teléfono. Era la primera vez que hablaban desde aquella pérdida. Nunca antes se habían permitido ese duelo compartido. Fue una llamada breve, pero sanadora. Un puente entre el pasado y el presente que le permitió respirar un poco más libre. Las entrevistas no tardaron en llegar. Todos querían escucharlo, pero Ruby decidió que hablaría solo una vez. Una entrevista íntima, sin ediciones, sin filtros, sin espectáculo. Eligió un canal pequeño, dirigido por una periodista que respetaba profundamente. No buscaba fama ni titulares fáciles. Solo quería cerrar ese capítulo con dignidad. En la entrevista, Ruby contó lo que nunca antes había dicho. Cómo se enamoró, cómo vivió la relación, cómo sufrió su pérdida. Pero lo que más impactó fue lo que confesó al final: yo también tuve miedo de mí mismo. Me negué durante años. Pensé que si aceptaba lo que sentía, lo perdería todo. Pero terminé perdiéndome a mí. Esa frase recorrió el mundo. Fue compartida por artistas, activistas, fanáticos. Se convirtió en símbolo de valentía. Ruby, sin proponérselo, había dado voz a quienes viven ocultos por miedo al rechazo. Su historia trascendía la música. Era una declaración de amor y verdad. Las reacciones fueron variadas. Muchos lo aplaudieron, algunos pocos lo criticaron, pero Ruby ya no temía. Había cruzado esa línea, había enfrentado sus propios fantasmas. Por primera vez se sentía completo. Esa noche, encendió una vela junto al retrato que guardaba. Le habló en voz baja como solía hacerlo. Ya no estás en las sombras, ya todos saben que exististe, que fuiste real, que te amé con todo lo que tenía. Cerró los ojos, sintió un calor en el pecho como si el alma de aquel joven lo abrazara una vez más. Y durmió en paz. Lo que vendría después sería aún más inesperado. Porque una carta anónima llegaría días después, con un secreto que cambiaría por completo todo lo que creía saber de aquel amor perdido. 3 días después de su entrevista, Ruby Pérez se levantó con una extraña sensación. Había dormido tranquilo, algo que no ocurría desde hacía años. Su confesión, su duelo expuesto al mundo, le había dado un respiro, una calma que pensó que jamás volvería a sentir. Pero esa paz sería fugaz. Esa mañana, mientras tomaba café en su balcón, su asistente entró al departamento con una expresión desconcertante. Ruby, esto llegó para ti. No tiene remitente. Era un sobre blanco, sin sellos oficiales, sin marcas, sin remitente. Solo su nombre escrito a mano. Al tomarlo, Ruby sintió un estremecimiento. Había algo en la caligrafía que le resultaba familiar. Abrió el sobre con cuidado y desplegó una hoja. Lo que leyó a continuación lo dejó sin aliento. Si estás leyendo esto, significa que decidiste contar la verdad. No sé si será en 5 años, en 20 o en una semana después de mi partida, pero sabía que un día te atreverías. Y por eso escribí esta carta. La letra era clara, precisa. No había duda. Era de él, del joven al que amó en secreto durante tantos años. Ruby sintió un nudo en la garganta. Continuó leyendo con las manos temblorosas. Sé que fuiste valiente hasta el final, aunque no pudimos despedirnos como merecíamos. Pero no quiero que recuerdes solo el dolor, Ruby. Porque nuestra historia también fue alegría, fue música, fue amor en su forma más pura. El mundo nunca supo de mí, pero yo supe de ti más que nadie. Cada verso, cada acorde, era un mensaje escondido para mí. Y yo lo leía, aunque nadie más pudiera entenderlo. Las lágrimas comenzaron a caer. Ruby no sabía cómo esa carta había llegado justo en ese momento, como si desde el más allá alguien la hubiese enviado para completar una historia inconclusa. Siguió leyendo con el corazón en un puño.
Te escribo esto para que sepas que, cuando me fui, no me llevé todo. Te dejé algo que tú aún no sabes. Durante esos últimos meses, mientras tú viajabas a escondidas para cuidarme, mientras el mundo pensaba que estabas de vacaciones o de gira, ocurrió algo más. Y ahora llegó el momento de que lo sepas. Ruby se detuvo. ¿De qué hablaba? Sintió un vacío en el estómago. La carta continuaba con una revelación que no esperaba. Meses antes de enfermar, escribí un diario. Allí dejé todo, mis pensamientos, mis sueños, nuestras fotos y algo más, una carta para mi madre contándole lo nuestro. Ella lo sabe todo, Ruby, y decidió guardar ese diario. Si estás leyendo esto, probablemente ya hablaste con ella. Lo que no sabes es que dentro de ese diario hay una dirección. Es un lugar donde guardé algo muy especial, algo que, creo, te pertenece tanto como a mí. Ruby dejó caer la carta sobre la mesa. Sentía que le faltaba el aire. Su corazón latía con fuerza. ¿Qué había dejado? Un testimonio, un objeto, un recuerdo físico de ese amor. Sin perder tiempo, llamó a la madre del joven. Ella contestó rápido como si supiera que la llamada llegaría. Sabía que encontrarías la carta, dijo con una voz suave. La dejé entre tus cosas la noche en que hablamos. Pensé que si tenías el valor de contarlo al mundo, también tendrías la fuerza para conocer el resto de la historia. ¿El diario?, preguntó Ruby, apenas pudiendo hablar. Está en mi casa. Y hay algo más. Ven, es hora de que lo veas. Sin pensarlo dos veces, Ruby tomó su abrigo, canceló las reuniones del día y se dirigió al lugar. Durante el trayecto, su mente no dejaba de girar. ¿Qué podía ser tan importante? ¿Por qué lo había guardado tanto tiempo? Al llegar, la mujer lo recibió con los ojos llenos de emoción. Lo abrazó fuerte como una madre que encuentra consuelo en el único ser que compartió con ella ese amor silencioso. Lo condujo hasta una habitación pequeña decorada con fotografías y recuerdos. Sobre una mesa estaba el diario. Ruby lo tomó entre sus manos como si fuera un tesoro. Pasó las páginas lentamente, viendo dibujos, letras, frases que hablaban de él, de sus viajes, de sus canciones. Cada página era una declaración de amor, pero fue al final, dentro de un sobre pegado con cinta, donde encontró una hoja con una dirección y una llave pequeña. Eso es lo que dejó, dijo la madre. Me pidió que lo entregara solo cuando estuvieras listo. La dirección correspondía a un pequeño depósito en las afueras de la ciudad. Ruby fue de inmediato. Allí, al abrir el lugar, encontró una caja de madera con su nombre tallado. Al abrirla, rompió en llanto. Había fotografías nunca vistas, cartas que nunca se enviaron, grabaciones en casete con mensajes de voz, y un disco. Un disco que nunca llegó a lanzarse. Su pareja había grabado canciones inspiradas en él. Su voz, clara, dulce, inundó el espacio. Era como si volviera a la vida por unos instantes. Ruby cayó de rodillas llorando desconsoladamente. Había descubierto que su amor no solo había sido mutuo, sino también eterno. Aquella persona había preparado todo para que, cuando llegara el momento, él tuviera una parte tangible de su historia. No solo recuerdos, sino pruebas del vínculo que compartieron. Esa noche, Ruby decidió que ese material no podía seguir escondido. Tenía que compartirlo, pero no como un escándalo, sino como un homenaje, como una manera de decirle al mundo que el amor verdadero no necesita permiso ni escondite. Que aunque los años pasen, las verdades profundas siempre encuentran su camino a la luz. Pero aún había algo más. En uno de los casetes, una frase final cambió todo una vez más. Ruby, si algún día decides mostrarle esto al mundo, hazlo a tu manera. Y si decides callarlo, también te entiendo. Pero recuerda, aún hay una persona más que necesita saber quién soy. Y tú también sabes de quién hablo. Ruby pausó la grabación. Una persona más. ¿Quién? El capítulo final estaba a punto de comenzar. Ruby Pérez volvió a escuchar la grabación una y otra vez. Esa última frase no lo dejaba en paz. Aún hay una persona más que necesita saber quién soy.
Y tú también sabes de quién hablo. ¿Quién podía ser? ¿A quién se refería su amado en ese mensaje final? Ruby comenzó a repasar mentalmente los últimos años de su vida, cada momento, cada conversación. Había algo que estaba bloqueando. Una pieza que aún no encajaba. Volvió al diario, revisó cada página, cada dibujo, cada fecha. Y entonces, ahí estaba. Una nota escrita al margen, casi desapercibida: aquel día en Santiago, todo cambió para siempre. Ruby se quedó helado. Santiago, República Dominicana. Un concierto que había hecho justo unos meses antes de que su pareja enfermara. Fue un evento íntimo, organizado por una fundación cultural. Lo recordaba bien porque él había llegado al hotel agotado y su pareja lo esperaba con una noticia. Ruby, le había dicho aquella noche, necesitamos hablar. Hay algo importante que pasó, algo que debes saber. Pero nunca pudo contárselo. Justo cuando iba a hablar, lo interrumpieron con una llamada urgente. Luego viajaron, luego la enfermedad avanzó y todo quedó sepultado bajo el miedo, el cuidado y el silencio. Ahora, todos esos recuerdos regresaban con fuerza. Movido por la intuición, Ruby buscó en su agenda de aquel año. Allí encontró una hoja suelta con una frase que no había entendido entonces: él tiene tus ojos. Su corazón se aceleró. ¿Y si no podía ser? ¿Y si había más que solo amor entre ellos? ¿Y si aquella historia no había terminado con la muerte, sino que apenas estaba comenzando? Esa misma noche, Ruby llamó a la madre del joven otra vez. Le contó sobre la grabación, el diario, el mensaje final. ¿Él te habló de alguien más?, preguntó Ruby con voz quebrada. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Finalmente, ella suspiró. Sí, pero me pidió que no dijera nada hasta que tú estuvieras preparado. Dijo que tú debías encontrar la verdad por ti mismo. Que solo así sabrías valorarla. Entonces es verdad, insistió Ruby. Existe alguien más. Sí, Ruby, existe. Es un niño. Vive en Santiago. Tiene 11 años. Y nunca ha sabido quién es su verdadero padre. Ruby soltó el teléfono. Cayó en el sofá. Las lágrimas le caían sin control. Una mezcla de sorpresa, alegría, culpa y emoción lo desbordó. Tenía un hijo que nunca conoció. Un hijo que había sido parte de ese amor escondido, de esa historia tan secreta que ni él mismo la había terminado de comprender. ¿Puedo verlo?, preguntó después de unos segundos. Eso depende de ti, respondió ella. El niño vive con una familia de confianza. Ha sido bien cuidado, pero ahora es momento de que tú tomes tu lugar. Ruby no lo dudó. Voló a Santiago al día siguiente. Nadie supo del viaje. No hubo cámaras, ni entrevistas, ni anuncios. Solo él, su corazón latiendo con fuerza, y un destino que lo esperaba hacía 11 años. Al llegar, la madre lo recibió en la puerta de una pequeña casa rodeada de árboles. Le entregó una fotografía del niño. Ruby sintió que el alma se le salía del cuerpo. Era como mirarse en un espejo del pasado. Mismo cabello, misma sonrisa, misma mirada. Era él, sin duda. El niño estaba en el patio, jugando con una pelota. Cuando lo vio, se detuvo. Ruby se acercó lentamente. No sabía qué decir. El corazón le latía como nunca antes. El pequeño lo miró con curiosidad. ¿Tú eres Ruby Pérez?, preguntó. Sí, soy yo, respondió, apenas con voz. Mi abuela dice que tú cantas bonito. Viniste a cantar. Ruby sonrió entre lágrimas. Vine a conocerte, y vine a decirte que soy alguien muy especial en tu vida. Algo que quizá aún no entiendes, pero que vas a sentir aquí, y se tocó el pecho. El niño se acercó, lo abrazó sin pensarlo. Un abrazo largo, silencioso, lleno de significado. Ruby sintió que todo el peso de los años desaparecía en ese instante. Había encontrado a su hijo. Había encontrado el pedazo que faltaba en su alma. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Ruby decidió quedarse en Santiago un tiempo. Le habló al niño con cuidado, le explicó todo lo que podía entender según su edad. La conexión fue inmediata.
Jugaban, reían, compartían canciones. Y una tarde, mientras el niño lo escuchaba cantar con atención, le preguntó: «¿Esa canción también es para mi papá?». Ruby lo miró a los ojos, lo abrazó y le respondió: «Esa canción es para los dos. Porque tú eres parte de él. Y también parte de mí». Tiempo después, Ruby convocó a una rueda de prensa. Esta vez, no para confesar algo oculto, sino para compartir una bendición. Contó su historia completa, mostró imágenes, habló con el corazón. No buscaba lástima ni escándalos. Solo verdad. El público lo aplaudió de pie una vez más. Pero esta vez, no por sus éxitos musicales, sino por haber tenido el coraje de mostrarse completamente humano. El niño lo acompañó al escenario. El público lo ovacionó. Ruby le dedicó una canción inédita, escrita por su pareja fallecida. La letra decía: «No tuve tiempo de vivir contigo, pero te dejo mi alma en cada nota. Cuida de él, que ahora también es tu voz». Ruby terminó su presentación con lágrimas en los ojos, pero con el corazón en paz. Miró al cielo, sonrió, y supo que todo había valido la pena. Porque a veces las verdades más duras esconden los milagros más hermosos. Dale like, pulgar hacia arriba, comparte y suscríbete, campana para más historias que tocan el alma.